Hoy, la doctora Heréndira Viveros hará la presentación formal del doctor y daremos ya inicio a esta última conferencia de nuestro seminario virtual. Bienvenidos todos. Doctora, el micrófono es de usted. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, a todas. El Centro de Estudios Superiores en Educación les da la bienvenida y agradece su asistencia a esta sexta conferencia, Avances y Retos en la Implementación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual forma parte del seminario virtual El Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo. Este día contamos con la presencia del doctor José Luis Montalvo Luna. Agradecemos su presencia en este espacio virtual en el que hablará, como decíamos, sobre los avances y retos en la implementación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Sin duda, la amplia experiencia, no solo en el ámbito de la educación, en diferentes campos y responsabilidades, sino también en el quehacer legislativo, nos permitirá, a través de su exposición, tener un amplio panorama del tema que nos ocupa, mismo que es de sumo interés para el magisterio y desde luego para el sistema educativo nacional en su conjunto. Voy a permitirme leer apenas unas breves líneas de su currículum, pero pues el doctor José Luis Montalvo Luna es actualmente diputado federal, nació en Carlos A. Carrillo, Veracruz, vive actualmente en Los Reyes La Paz, Estado de México, es licenciado en Educación en el área de entrenamiento deportivo por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ha sido director técnico de fútbol profesional, es maestro en pedagogía con especialidad en docencia y doctor en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Ha sido también técnico superior universitario en estrategias públicas municipales. Inició en la docencia en 1984 como promotor de educación física en primaria, preescolar y secundaria. En 1986 inició su trabajo docente en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, en su nivel medio superior y superior, donde llegó a ser investigador educativo, hasta la jubilación en el año de 2016. Del año 2003 a 2006, fue integrante del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, como secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Media Superior. En el año 2007 fue director de la Casa de Cultura en el municipio de Los Reyes La Paz. De 2008 a 2009, secretario del Ayuntamiento. De 2016 a 2018, regidor municipal. De la misma forma, y como ya lo decíamos, actualmente es diputado federal por el Distrito 39 en La Paz, Chimalhuacán. En la 64ª legislatura, la actual, y ocupa el cargo de integrante de la Comisión del Trabajo, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Educación, donde ha tenido notables participaciones, sobre todo en la reforma al artículo 3º y en la elaboración de las leyes secundarias, ocupando el segundo lugar en actividades parlamentarias de su grupo parlamentario del Partido del Trabajo. En el mes de diciembre pasado, acudió con representación de la Cámara de Diputados a la Ciudad de Madrid, a la reunión interparlamentaria de los países del mundo bajo, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, en la conferencia sobre cambio climático. Actualmente está participando en la elaboración y discusión de la Ley General de Educación Superior, que va seguramente a aprobarse en el tercer periodo ordinario de sesiones. La exposición que a continuación tendremos el gusto de presenciar se divide en tres partes. En la primera se expone información privilegiada sobre el proceso de construcción del sistema desde la perspectiva legislativa. Esta información, desde luego, pues resulta de la experiencia que ha tenido pues, el doctor José Luis en los quehaceres parlamentarios. En un segundo momento se va a abordar un panorama general del marco legal del Sistema Nacional de Mejora Continua en Educación, en el cual se encuentra el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y finalizará con el proceso de implementación
mismo que tiene algunos avances importantes, como todos sabemos, pero también enfrenta algunos retos igualmente significativos. Y sin más preámbulo, voy a dar paso a la participación del diputado José Luis Montalvo Luna, agradeciendo infinitamente su presencia. Bienvenido, diputado. Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, doctora Heréndira Viveros Ballesteros, por su disponibilidad para moderar esta plática, esta charla. Agradezco en todo lo que vale la invitación que me ha hecho de manera particular al ingeniero Rafael Lara Barragán, director del Centro de Estudios Superiores en Educación, mi querida escuela, CESE, por todos conocida. Agradezco la invitación que me ha hecho para participar en este ciclo de conferencias denominado El Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impacto a corto, mediano y largo plazo. Envío del mismo modo un afectuoso saludo a las personas que nos siguen por las redes sociales, a quienes están conectados en esta charla. Agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de registrarse previamente y participar de esta plática, de esta charla vía Zoom. Y en lo particular quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que esta charla, esta plática, la hemos denominado Avances y retos en la implementación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En esta conferencia vamos a hablar, en primer lugar, sobre los alcances de la reforma constitucional en materia educativa. Para tal efecto, me voy a apoyar de algunas diapositivas de un diaporama que se ha preparado profesamente para esta charla, para esta plática, que vaya orientando de manera visual para aquellos que son visuales y que se les dificulta un poco solamente el tema auditivo, entendiendo estos canales de aprendizaje. Así que vamos a emplear y a utilizar diapositivas y vamos a hacer uso de la oralidad para poder estar explicando y comentando con todos y cada uno de ustedes esta plática que hemos denominado Avances y retos en la implementación del sistema de la carrera de las y de los maestros. Posteriormente analizaremos los principales elementos de la Ley General para el sistema de las maestras y los maestros y finalmente explicaremos cómo la pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado la implementación del sistema y de sus diversos procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Así que estamos por iniciar. La reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, puso fin a la reforma punitiva de la administración anterior y estableció las bases para un nuevo paradigma en el sistema educativo nacional. Con esta reforma se abrogaron la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se estableció la obligación del Congreso de expedir la ley del organismo al que se refiere la fracción 9ª del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Asimismo, el Congreso tiene que expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más tardar en el presente año 2020. De todos conocidos que la Cámara de Diputados tuvo que detener sus actividades presenciales y que el propio reglamento de la Cámara no permite otra forma de discutir, deliberar y someter a la votación de los diputados las leyes e iniciativas, en este caso que en materia de educación superior y de ciencia y tecnología e innovación tuvieron que haberse discutido en este cierre del segundo periodo de sesiones. De tal suerte que al inicio de esta tercera sesión de
sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, seguramente estaremos en los primeros meses de septiembre discutiendo y atendiendo el mandato constitucional para dar pie, dar salida a lo que será la Ley de Educación Superior y la propia de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como lo mandata la ley. Con la reforma constitucional en materia educativa se dio un importante paso para alcanzar una educación inclusiva, equitativa e integral, teniendo como prioridad que nuestras niñas y niños accedan a la mejor educación posible. Acciones como determinar las directrices para brindar alimentación en los planteles de educación básica con mayor marginación es un ejemplo de la manera en que se busca disminuir las profundas desigualdades que persisten en nuestro país. Garantizar la impartición de la educación en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior, bajo los principios de equidad y la no discriminación. Es sin duda uno de los grandes logros que impulsamos en mi grupo parlamentario. Asimismo, la reforma educativa contempla la propuesta de nuestro grupo parlamentario de fomentar la inclusividad, porque reconoce las desigualdades históricas de nuestro país, así como su diversidad cultural y lingüística. Esta reforma también fue de gran relevancia para las y los maestros, porque las y los docentes retomaron su papel central como agentes de la transformación social. Es una satisfacción haber contribuido a que las normales retomen su papel histórico. Estoy convencido de que los egresados de estas instituciones son las personas idóneas para impartir una educación de excelencia a nuestras niñas y niños. Como profesor normalista jubilado, conozco la preparación y fortalezas de este sistema educativo y tengo la certeza de que es adecuada la propuesta de que los egresados de estas instituciones puedan ocupar las plazas docentes. ¿Quién mejor que un egresado con una formación pedagógica para impartir clases? Una vez abordado y analizado los principales aspectos de la reforma constitucional en materia educativa, procederemos a hablar de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. El proceso legislativo de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros estableció en el párrafo séptimo del artículo 3º la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión, la cual deposita su rectoría a la federación, quien en coordinación con las entidades federativas tendría la responsabilidad de implementar el sistema. Por otra parte, en el párrafo octavo del artículo 3º se estableció que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. En el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia educativa, se estableció que hasta en tanto el Congreso de la Unión expidiera la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, quedaban suspendidas cualquier tipo de evaluaciones. Además, en el artículo quinto transitorio se estableció que se debían expedir las leyes reglamentarias a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto. La ley que reglamenta los párrafos séptimo y octavo del artículo 3º de la Constitución es la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados junto con la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación el día 19 de septiembre de 2019 con 234 votos a favor y 81 en contra y 0 abstenciones. En el Senado de la República se aprobó el 29 de septiembre de 2019
con 78 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones. Finalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. La aprobación de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros marcó un momento histórico para el sistema educativo nacional. Desde el Congreso de la Unión se sentaron las bases institucionales y legales para que las y los docentes de nuestro país recuperen su papel histórico como agentes fundamentales del cambio y de la transformación social. Es un hecho sin precedentes. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de esta 64 legislatura, de la cual formo parte, abrió las puertas a docentes, especialistas, sociedad civil y padres de familia, quienes con sus propuestas fortalecieron cada una de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. En este sentido, la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros es resultado de un trabajo de parlamento abierto, de una labor plural e inclusiva. Como integrante de la Comisión de Educación puedo decir con orgullo que nosotros no tuvimos que legislar en lo oscurito ni en sedes alternas porque tuvimos total apertura y escuchamos todas las voces. Uno de los grandes logros de esta ley es haber conseguido que la permanencia no estuviera ligada a la evaluación. Yo les quiero recordar que esta fue la principal lucha que sostuvieron durante casi 5 años las maestras y los maestros de todo el país, porque la Ley General del Servicio Profesional Docente, aquella que fue expedida por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señalaba como principal condicionante que quien no aprobara las evaluaciones tendría en un principio que ser expulsado del sistema educativo. Una lucha incesante de maestras y maestros que ha permitido y que permitió el logro de la reforma al artículo 3, la eliminación de estas leyes que eran a todas luces punitivas. Se tuvo que necesitar el ejército de la República para poder garantizar la aplicación de estas evaluaciones de quienes a través del miedo, a través del hostigamiento, a través de la amenaza, se vieron obligados a participar en estos procesos de evaluación. La Ley General de la Carrera de las Maestras y los Maestros tiene como objetivo sentar las bases para reconocer a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, así como su contribución a la transformación social. El sistema de las carreras de las maestras y los maestros es un instrumento del Estado para que los docentes, los técnicos, los docentes, asesores técnicos pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior accedan a una carrera justa y equitativa. En cuanto a la naturaleza jurídica de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la USCAM, basta señalar que se trata de un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión adscrito a la Secretaría. Actualmente su titular es Francisco Cartas Cabrera, con el quien hemos sostenido reuniones virtuales y presenciales para conocer sobre los avances en los distintos procesos que se encuentran en curso en la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros USCAM. Entre los siguientes objetivos del sistema podemos mencionar los siguientes: contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Establecer programas de estímulos e incentivos que contribuyan al reconocimiento del magisterio como agente de transformación social y definir los aspectos que deben abarcar las funciones de docencia. Determinar los niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan funciones de docencia, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica y de dirección y de supervisión. Desarrollar criterios e indicadores para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión.
promover el desarrollo de las maestras y los maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan ampliar su experiencia y sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica educativa. Además, se establecieron promociones horizontales, estímulos y reconocimientos, becas y licencias para que las y los docentes puedan seguirse preparando. A propósito de este programa de estímulos, de reconocimiento, es importante comentar a quienes nos siguen a través de esta transmisión que el programa como tal ya se encuentra en la oficina de la Secretaría de Hacienda. Derivado de los problemas de la pandemia, esta como tal no ha sido autorizada, aprobada, para darle ya curso a este programa de estímulos y reconocimientos. Es una parte importante que hay que señalar. Ya se encuentra en manos, en la oficina de la Secretaría de Hacienda, y solo estamos en espera de que la parte correspondiente que administra el presupuesto pueda dar el aval para echar a andar de manera inmediata, tal como lo establece la ley, este programa de estímulos y reconocimientos antes señalados, antes comentados. Para la admisión, la ley señala que con los procesos de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y media superior a través del sistema. En la promoción, en cuanto a la promoción, a la función directiva o de supervisión, la ley considera como un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingreso y el cambio de función. Aquí hay que hacer un señalamiento muy preciso. La ley establece en el artículo 38 que la única forma de participar en los procesos de admisión y promoción es conforme a lo establecido en el título 4 de la ley. Por ello, quienes autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad aplicable. Por lo que hace al acceso, maestros, y por lo que hace a la promoción a los puestos de dirección o de supervisión, no va a haber influyentismo. Ya no vamos a permitir en esta ley que el amigo, el compadre, el cercano al supervisor o el cercano a la gente del sindicato pueda acceder sin méritos a puestos de dirección y supervisión. Necesaria y obligatoriamente, como lo establece la ley, en la promoción vertical será única y exclusivamente a través de procesos de evaluación, tal como lo señala la ley, y será objeto de sanciones de tipo administrativas y penales quienes, valiéndose de su cargo, facilite la obtención de una promoción a puestos de dirección, de supervisión o asesoría técnica. Esta es una parte fundamental y un gran logro, porque la queja que había de miles de maestros y maestras que tenían aspiraciones de acceder a un puesto de supervisión y vertical y siempre veían sesgadas sus aspiraciones, porque estos puestos, si no bien en la mayoría de los casos, sí había el oportunismo de aquellos que podían tener o verse beneficiados por el influyentismo. Así que esto es un gran logro, esto es importante decirlo, es un gran logro y un reconocimiento plasmado en la ley. Asimismo, en el párrafo segundo señala que quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos en esta ley no recibirá remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de regularización. Con ello, se cierran los espacios para la discrecionalidad y todos tienen que someterse al mismo procedimiento, cumpliendo con los principios que se establecieron en el párrafo octavo del artículo 3º constitucional. Por lo que hace a la promoción horizontal, de la que platicaba, que se encuentra
el programa en revisión en la Secretaría de Hacienda y que derivado de los problemas ocasionados por el COVID-19, pues se encuentra todavía en espera de su aprobación y su publicación. La ley establece que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde establecer el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Por ejemplo, la promoción del servicio es un movimiento horizontal que da acceso a un nivel de incentivo sin que implique cambio en funciones. Esta parte es importante porque generalmente los maestros y las maestras buscaban acceder a un puesto, a una plaza distinta por mejorar su condición económica, aun cuando gustaran de estar frente a grupo o haciendo alguna actividad relacionada con las clases directamente. Hoy van a poder acceder, como en el pasado que se creó el sistema de carrera magisterial, van a poder acceder a estímulos, a incentivos, como pueden ser becas, como pueden ser cargos de tutorías, como pueden ser estudios en el extranjero, a través del reconocimiento que otorga el artículo 66 de esta ley, que como tal precisa que con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros y del personal directivo de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, las cuales serán, ya lo citábamos entre otro, la beca comisión, las asesorías técnico-pedagógicas, las tutorías, las asesorías técnicas. Se contempla que las valoraciones de los resultados multifactoriales que correspondan a los reconocimientos señalados se pondrán a disposición de una mesa tripartita en cada una de las entidades federativas donde participe la Secretaría de Educación Pública, los sindicatos y los gobiernos locales o las secretarías locales. La implementación del sistema de la carrera de las maestras y los maestros ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La Ley General del Sistema entró en vigor el 30 de septiembre del año anterior. Es decir, su proceso de implementación tiene prácticamente un año. El 13 de diciembre de 2019 se publicó el calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del sistema para la carrera de las maestras y los maestros 2020. En este calendario se estableció que la convocatoria para el proceso de admisión para la educación básica y media superior se publicaría en el 21 de febrero y la convocatoria correspondiente a la promoción vertical para la educación básica y media superior el 14 de febrero. En lo que se refiere a los reconocimientos, la convocatoria de la beca comisión para educación básica y media superior se publicaría en el 30 de marzo. Ya para entonces, pues ya estábamos en total recesión. Las escuelas suspendieron actividades por pandemia a partir del 31 de marzo y todo esto en perjuicio de los programas y del calendario ya señalado. Las convocatorias para el reconocimiento, tutoría, ATP y ATP para la educación básica se publicarían el 1 de mayo y para la promoción horizontal el 25 de mayo, de acuerdo a este calendario publicado el 29 de septiembre, perdón, el 13, ya me perdí aquí, el 13 de diciembre. Sí, el 13 de diciembre, perdón. Y el calendario como tal, pues ya sufrió cambios derivados de esta pandemia. Como ustedes pueden observar, muchas de las fechas que tenemos aquí ya señaladas en este cronograma o en esta ruta crítica, ustedes podrán apreciar pues, que se han dejado de realizar o efectuar algunas actividades por esta situación. En el caso de educación media superior, la convocatoria para el reconocimiento tutoría se publicaría el 1 de mayo. Sin embargo, derivado de la pandemia provocada por el COVID-19, el gobierno federal emitió el acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. En dicho acuerdo, se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Los criterios excepcionales de admisión de educación básica y media superior para el ciclo escolar 2020 y 2021. A la fecha, maestras, maestros, no hay condiciones para realizar las actividades presenciales, por lo que el 11 de mayo del 2020 se publicaron ajustes al calendario para que algunos procesos se llevaran a cabo de manera virtual, principalmente lo conducente a las actividades del proceso de selección para la admisión en educación básica y educación media superior del ciclo escolar 2020-2021. El 14 de mayo, la Secretaría de Salud publicó un nuevo acuerdo para el establecimiento de una estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. Ello provocó que el 27 de julio del presente año se emitieran los criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión de educación básica. Son excepcionales porque son únicos y uno espera que sean solamente esta vez que se aplicaron como tal. Por eso es que le llaman criterios excepcionales, con el propósito de regular el proceso de admisión del servicio público educativo durante el ciclo escolar 2020 y 2021, tomando en consideración la emergencia sanitaria generada en nuestro país por el virus SARS-CoV-2 y la necesidad de garantizar la prestación del servicio público educativo al inicio del referido ciclo escolar y en el transcurso de este. Dichos criterios solo son aplicables para el ciclo escolar 2020-2021. En ellos se menciona que la unidad del sistema integrará las listas ordenadas de resultados de los participantes inscritos en el proceso de selección para la admisión ciclo escolar 2020-2021, considerando exclusivamente los puntajes de los siguientes elementos multifactoriales. A, promedio general de carrera. B, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. C, programas de movilidad académica. Experiencia docente. E, curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Y F, nivel del CCNI en el caso de aspirantes a impartir la materia de inglés. Posteriormente, se establecerá un procedimiento técnico para la ponderación de los elementos multifactoriales que permitirá obtener los resultados del proceso de selección para la admisión. Se integrarán dos listas ordenadas, una con los resultados de los egresados de normales públicas, la UPN y los centros de actualización del magisterio, y otra con los resultados de la Escuela de Educación Superior y normales privadas. Estas listas fueron entregadas a las autoridades educativas de las entidades federativas para que se cubran las plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación. Es importante mencionar que previo al evento público para la asignación de plazas, se llevará a cabo una mesa tripartita que será virtual y con la participación de la Autoridad Educativa Federal, de la entidad federativa y de las organizaciones sindicales a fin de analizar este proceso de selección. Quiero hacer un paréntesis aquí con relación a esta parte. Regrésame ¿me puedo regresar a la pantalla, la imagen? ¿En cuál parte? ¿Dónde? ¿Hasta? No, a la imagen para yo poder. ¿Cómo sale esto? No sé cómo es. Dejar de compartir.
No, a ver, camarada. Disculpen, estamos aquí con la tecnología. Ahí, no me veo, no me miro. Ahí estoy. Preguntaría, díganme los que están aquí conectados con una manita, ¿me están viendo? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ok, miren, quiero hacer un paréntesis en esta parte de la explicación que estamos haciendo con relación a lo que es el proceso de admisión. El pasado 7 de agosto se publicaron las listas, deditos arriba, se publicaron las listas, o dos listas, mejor dicho, que daba cuenta de los resultados de este proceso que les he mencionado para el ingreso a educación básica por los aspirantes. Quiero señalar la información que tenemos de la unidad para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros, que la participación fue de 161,007 o 161,007 participantes para este proceso de admisión. Maestras y maestras de todo el país que participaron en el proceso solamente de los factores que denominaron en línea. Estos factores, como ya señalé, solamente permitieron evaluar o acumular una calificación para los siguientes elementos: promedio general de carrera, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial para básica y media superior, la anterior para básica, programa de movilidad académica para educación básica, experiencia docente, educación básica y media superior, curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana para educación básica, curso de exploración de habilidades para la docencia para educación media superior y capacitación didáctica y pedagógica para educación media superior. Quedaron pendientes en este proceso las actividades presenciales. ¿Cuáles son las actividades presenciales? La acreditación del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana para educación básica, instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes, lo que antes era la evaluación. Si nos entendemos. Para media superior, instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo de educación media superior e instrumento de valoración de aptitudes y habilidades. Estas listas que se publicaron el pasado 7 de agosto, y digo que hago un paréntesis porque han generado una gran irritación por parte de miles de maestras y maestros que participaron en esta evaluación de elementos multifactoriales, los que citamos, los que fueron en línea, y la unidad, publicó dos listas. Una lista con participantes egresados de escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio. Y una segunda lista con todos los demás, con normales privadas, con instituciones de educación superior dedicadas a la formación docente. Y bueno, encontramos airadas protestas por parte de los participantes con relación a la publicación de estas listas. Voy a explicar por qué hay mucha molestia y vamos a terminar concediendo la razón a quienes están molestos, están enojados por esta situación. ¿Por qué están molestos? Porque se publica una lista tal como lo establece el artículo 38 y 40 de la ley. Sí dice que se le dará prioridad a los egresados de escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los CAM para la asignación de plazas. Una vez agotada esta lista, esta prelación, se iniciará a colocar o asignar plazas en orden de prelación a quienes hayan obtenido los máximos puntajes hasta agotar el número de plazas. Y sí hay enojos,
porque como las dos listas fueron publicadas, pues de pronto aparecen, como es el caso de gente de Zacatecas, que quiero decir que he recibido una cantidad extraordinaria de correos como miembro de la Comisión de Educación, pidiéndonos que hagamos algo con respecto a esto que ellos consideran injusto, muchos correos, muchos mensajes, muchos messengers, donde nos plantean sus preocupaciones. Entre un caso, por ejemplo, nos dice, hubo un participante egresado de instituciones públicas, universitarias, que obtuvo el 99% del puntaje obtenido en los aspectos multifactoriales. Y hay otros, por ejemplo, egresados de escuelas normales, que apenas suman el 16%. Bueno, como la ley es específica en ese sentido, que primero se ubicarán todos los egresados de escuelas normales en este orden de prelación, del primero al último, pues resulta que en este contexto de esta evaluación, de estos criterios, pues primero se van a ubicar a los de 30, 40 o hasta de 16, y si hubiera plazas disponibles, se va a colocar a este maestro universitario del 99% de puntaje. O sea, sí hay razones, sí hay motivos. Nosotros estamos revisando con mutualidad. Quiero decir mi opinión personal y qué vamos a hacer al respecto. El artículo 40 y el artículo 38 de la ley, lo voy a leer como dice, para tener una referencia, perdón, el artículo 35 y el artículo 40, dice el artículo 35, con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los centros de actualización del magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en término de esta ley. En todo caso, se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que se encuentran en las zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Esto es el artículo 35 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y el artículo 40 es enfático en señalar, en la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definida, perdón, en la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva derivado del proceso de selección previsto en esta ley, dará lugar a un nombramiento definitivo, después de haber prestado el servicio docente 6 meses y 1 día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Lo que ha hecho la unidad del sistema no es ilegal, no va en contra de la ley. Los criterios que se han establecido a lo mejor se pueden poner en discusión. A lo mejor en lugar de haberse hecho 2 listas, se pudo haber hecho una sola. Quizás se pudo haber intercalado, pero el espíritu que guarda
esta asignación, esta prelación y la organización de estas listas es porque así lo mandata la ley. Dice que primero los egresados de escuelas normales públicas, que después los egresados de escuelas normales públicas de la UPN y de los CAP, y después todos los demás. La protesta generalizada de los maestros tiene que ver con esta parte de los puntos o el puntaje obtenido por los elementos multifactoriales. Pero miren, también hay una razón. Un egresado de escuela normal, o de la UPN, o del CAM, a lo mejor los del CAM menos, pero estos dos primeros, pues, no van a tener, o tendrán como mínimo 1 o 2 cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. Van a carecer de un programa de movilidad académica como aquel que ya tiene 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, por ejemplo, trabajando en educación privada o trabajando en instituciones de educación superior con movilidad. Por supuesto que la experiencia docente acumulada será superior de aquellos que ya egresaron hace algunos años o aquellos que ya tienen años trabajando, a lo mejor con plazas interinas, a lo mejor en educación privada o algo, y esto necesariamente les da ventaja contra pues, los egresados que difícilmente tendrán puntajes altos con respecto a estos 3 elementos. Yo les quiero recordar, los elementos multifactoriales eran o son de 2 tipos. Uno en línea y quedaron pendientes los presenciales, que era para acreditar el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y vamos a llamarle coloquialmente el examen de conocimientos y aptitudes. Este está pendiente, pero en la primera evaluación lo que sí se pudo evaluar, naturalmente que hay notables diferencias de quienes ya tienen expertise, que tienen experiencia, que vienen trabajando en el ámbito privado contra los egresados de las escuelas normales de la UPN y de los CAM. Sin embargo, el espíritu que guarda el artículo 3º constitucional y la propia ley dice que se busca fortalecer el sistema educativo nacional a través de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la UPN y a los CAP. Sí, enoja, sí hay molestias, sí hay encono, hay muchas protestas. He recibido una cantidad extraordinaria de correos, de mensajes, donde lo que exigen de manera muy puntual, los maestros reconocen que esto es legal, que esto no es ilegal, pero demandan equidad en el proceso. Trato justo, trato igualitario, aun cuando el espíritu de la reforma dice lo contrario. Esta es una parte fundamental de lo que teníamos que detenernos aquí, teníamos que decirlos. Me han dicho que ¿cuál va a ser mi postura? Sí, estoy a favor del fortalecimiento de la educación pública, sí, pero también estoy a favor del reconocimiento de quienes egresados de instituciones de educación superior, formadoras docentes privadas o instituciones o universidades públicas que no son la UPN también tengan oportunidad de ingresar y que sean los mejores calificados, los mejores evaluados, que también tengan oportunidad de formar parte. Miren, nosotros encontramos una parte, porque la ley dice que tiene que darse atención a unos y otros. Sí dice que hay prioridad, pero estas listas se han constituido, se han conformado con relación a los criterios que ha establecido la unidad. Creo que ahí hay una brecha de oportunidad para poder, a través de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados,
poder establecer algún acuerdo con la unidad del sistema para la carrera de los maestros y los maestros. Yo, por ejemplo, sugeriría que si hay 45,000 plazas, como las que señalan aquí, 45,000 plazas disponibles a nivel nacional, quizá pudieran ser 5,000 y luego 5,000, y luego 5,000 y luego 5,000, y luego 5,000 y luego 5,000, 5,000 y 5,000, hasta agotar las 45,000. Y habrá egresados de escuelas normales que no alcanzaron. Y habrá egresados de instituciones privadas que no alcanzaron. Pero entonces con esto estamos dándole validez a la condición de la excelencia demandada y señalada en la reforma del artículo 3. Esta es mi opinión. Si ustedes me preguntan qué voy a hacer al respecto, estamos en espera de que se nos convoque por parte de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la maestra Adela Piña. Estamos en espera, hemos planteado, hemos hecho llegar los oficios que ustedes nos han referido vía correo, los hemos acercado, también digo, lo han hecho con casi todos los 500 diputados de la Cámara de Diputados, es legítimo su derecho. Yo, por lo que hace a la representación que tengo y aprovechando este espacio que nos ha generado el Centro de Estudios Superiores de Educación, y toda vez que nos siguen muchos maestros, quiero decir que estoy replicando esta transmisión por mis redes sociales, y son ya demasiados los comentarios que han hecho con relación a qué vamos a hacer. Pues esto es lo que ofrezco que vamos a hacer. Vamos a sugerir, vamos a indicar, o si es necesario, vamos a obligar a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros a que revise este procedimiento y le dé salida a la demanda de miles de maestras y maestros. Esto es un paréntesis que hice con relación a el proceso de admisión señalado en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. No sé cómo vamos, Rafa, seguimos, me detengo, vamos bien, vamos mal. Maestra Heréndira, doctora, usted me indica. No hay ningún problema, adelante. Tú mandas en el tiempo. Tenemos por lo menos 1 hora para que puedas desarrollar tu exposición sin ningún problema. Tú mandas. Ok, gracias, ingeniero Rafael. Gracias, doctora Heréndira. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Con respecto al proceso de admisión, y una vez que ya se han llevado a efecto esta evaluación de los elementos multifactoriales, los que se pudieron organizar en línea, quiero decir con precisión, los maestros serán asignados en una plaza, y esto es a nivel nacional, van a obtener un nombramiento temporal, y al final del ciclo escolar, una vez que se concluya el proceso, una vez que se reúnan los elementos multifactoriales y se reúnan, que no haya nota en detrimento de la actuación de los maestros, se procederá a evaluar, si así se pudiéramos llamar, el resto de los elementos multifactoriales, y se va a determinar si los maestros están en condiciones de recibir un nombramiento definitivo o tendrán que nuevamente inscribirse a participar en estos procesos de admisión. Es una parte importante que hay que decir, no reciben un nombramiento definitivo, como lo establece la ley. Dice que al término de 6 meses, un día, no existiendo nota en detrimento, estará en condiciones de recibir un nombramiento definitivo. Yo quiero decirles con puntualidad, yo veo difícil que para este proceso puedan cambiar las condiciones o las reglas de juego establecidas como tal a las queridas maestras, a los queridos maestros. Sin embargo, pues vamos a estar en espera porque así está establecido las reglas de juego. Cabe destacar que una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, la unidad del sistema determinará las fechas en que se aplicarán al personal con función docente o técnico docente
al que se le haya asignado una plaza vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo los siguientes instrumentos de valoración considerados en el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Son básicamente dos: instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, y dos, instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena en el caso del personal que imparta preescolar indígena y primaria indígena. En el caso de la admisión a la educación media superior, el pasado 3 de agosto se publicaron los criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión a la educación media superior, ciclo escolar 2020-2021. Insisto, criterios excepcionales, que son únicos, que no se van a volver a repetir. En este caso, el sistema integrará las listas ordenadas de resultados de los aspirantes inscritos en el proceso de selección para la admisión ciclo escolar 2020-2021, considerando los puntajes de los siguientes elementos multifactoriales. Puntaje A, obtenido en la acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia y la educación media superior. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, capacitación didáctica y pedagógica y experiencia docente. En el caso de media superior es distinto al de educación básica. Casi los aspirantes por el perfil que se requiere o que se solicita para educación media superior, derivado de más áreas de especialización, ahí vamos a encontrar condiciones distintas. Sí, generalmente los egresados de educación normal, escuelas públicas, se van a educación básica, elemental, llamémosle preescolar, primaria, secundaria. Pero serán pocos, será distinto este proceso, así esperamos, para el caso de educación media superior. En este proceso también habrá una mesa tripartita. También se establece un mecanismo para garantizar la transparencia en la asignación de plazas. Asimismo, la asignación de plazas por parte de las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados se realizará con estricto apego a las listas ordenadas de resultados mediante un nombramiento por tiempo fijo, el cual no podrá exceder el término del semestre o del ciclo escolar 2020-2021, según corresponda, o en su caso, por el periodo que dure la plaza vacante temporal que se cubre. De igual forma, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, se aplicarán los siguientes instrumentos de valoración. Instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo y 2, instrumento de valoración de aptitudes y habilidades. La asignación de plazas definitivas debe realizarse en los términos que señalan las disposiciones para la asignación de plazas en el proceso de selección para la admisión en educación media superior ciclo escolar 2020-2021. En ambos procesos de admisión es importante recalcar que los resultados obtenidos por los participantes conforme a los criterios excepcionales no significa que todos obtengan una plaza, porque la asignación de esta se encuentra sujeta al ordenamiento de los resultados, o sea, a esta lista que se han publicado en estricto orden de prelación, a la existencia de plazas vacantes y a la necesidad de servicio público educativo y a la estructura ocupacional autorizada. No sé si recuerden, compañeros maestros, maestras, yo les decía que la unidad para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros, particularmente el maestro Francisco Cartas, nos compartió que participaron 161,007 aspirantes a una plaza docente, pero que el número de plazas a dispersar entre estos aspirantes o participantes es de un promedio de 45,000 a 50,000 plazas. O sea, una tercera parte de los aspirantes tendrán posibilidad de ocupar una plaza docente. Y como lo establece la ley, serán los primeros 45,000 o 50,000. ¿Qué va a pasar con todos los demás que aprobaron el examen? Porque aquí hay una duda. Dicen, bueno, yo ya hice el examen y lo aprobé. Bueno, hoy no es de aprobar o no aprobar el examen.
Hoy es cómo estás colocado en esta lista, tu orden de prelación del 1 al 165,000. Y si hay solamente 45 o 50,000 plazas, pues serán para los primeros 45 o 50,000. Los que no hayan obtenido plaza en este proceso estarán en condiciones de volver a participar el año siguiente. Yo espero, lo digo con franqueza, espero que ya cambiando las condiciones estas que han generado una gran indignación, un gran enojo a pues las maestras y los maestros. Pero quiero decir, no se ha mentido. No, la Secretaría de Educación, la unidad del sistema no mintió y no engañó. Dijo que primero las escuelas normales públicas, la UPN y el CAM. Y aún así decidieron participar las maestras y los maestros universitarios. O sea, no se ha engañado, no se ha faltado a la verdad. Pueden no gustar las formas, sí, y concedo la razón. Creo que este proyecto, esta ley, es factible de mejora. Yo estoy convencido de esto y ofrezco mi palabra que vamos a buscar que estas condiciones cambien y haya una mejora en la aplicación de estos procesos de admisión. No, las consideraciones finales. ¿Mande? Una vez a las consideraciones finales. Yo voy a permitirme comentar. Hay una como duda naciente sobre qué contenidos, qué elementos va a tener el programa de estímulos y recompensas. Yo quiero volver a ser enfático en este apartado. Mire, no tenemos como tal el programa. No nos lo han otorgado, no lo conocemos. Sin embargo, en las reuniones virtuales que hemos tenido con la unidad del sistema para la carrera de los maestros, nos han dejado, nos han platicado, nos han comentado generalidades de este sistema. Dentro de estas generalidades, quiero precisar las siguientes. Este sistema, este programa que está por autorizar la Secretaría de Hacienda, que se encuentra, insisto, tal como lo estableció el calendario desde el mes de marzo en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, tienen que ver principalmente con el tema de las recompensas y con el tema de los incentivos. Les recuerdo, la idea de este programa es que los maestros puedan tener una mejora en sus ingresos sin necesariamente pasar a puestos de ascenso, como sería el caso, si un profesor frente a grupo, a una plaza de director o de supervisor escolar para tener mejor sueldo. Así aparece en el tabulador. No. La idea es otorgarle reconocimiento, otorgarle recompensa a aquellos maestros pues que reúnen de manera cotidiana un buen trabajo, son excelentes en lo que hacen, aparte cumplen con los cursos, los programas que establece la Secretaría de Educación. Yo estoy totalmente convencido, porque así nos lo dijo el maestro Cartas. ¿Cómo se evalúa o cómo se va a evaluar? Pues va a ser algo muy parecido a lo que fue carrera magisterial. Ya tuvimos una prueba más o menos con la admisión. Va a ser muy importante los años de servicio, por supuesto, un reconocimiento a los maestros que más tiempo han estado en servicio. Esto será objeto de puntaje. Se va a reconocer la preparación profesional, sí, y tendrán más oportunidad de acceder a estos niveles de excelencia o estos niveles de ingreso de mayor, pues aquellos que se han ocupado y se han preocupado por tener una mejor preparación. Una mejor preparación, sí. Entonces, yo digo, hay que regresar nuevamente a las escuelas que nos proporcionan posgrados. Y de una vez hago el comercial, hay que regresar al CESE, hay que tener al CESE como una oportunidad para las maestrías y para los doctorados, porque sí van a contar, sí van a tener puntaje, sí nos van a permitir a dos cosas,
a la promoción vertical, acceder a los puestos de dirección o de supervisión o asesores técnicos pedagógicos o técnicos docentes que señalan como promoción, ¿sí? Los años de servicio, ¿sí? La experiencia docente acumulada, en dónde has estado, cómo has estado y cómo has sido calificado. A lo mejor un poco pensando en el escalafón. Y 3, la preparación profesional. Y seguramente habrá algún tipo de aplicación de instrumentos para las habilidades y conocimientos. Eso te va a permitir ubicarte. Nos han preguntado, ¿y qué onda con carrera magisterial? ¿Desaparece carrera magisterial? Bueno, sí, carrera magisterial ya desapareció como tal. Pero les puedo decir con certeza que los estímulos obtenidos por carrera magisterial no se pierden. Quien está en el nivel A o nivel B o nivel C, D o los poquitos que todavía estuvieran en el nivel E conservan sus estímulos y según entendemos, a partir de esto que ya tienen van a poder acceder a los niveles que van a establecer estos programas de promoción y reconocimiento. Además de que se van a estar ofertando desde la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores cursos en el extranjero. Van a poder optar las maestras y los maestros del país en su reconocimiento por irse a algún país a capacitar o desarrollar nuevas habilidades. Sí. Van a recibir becas comisión, como por ejemplo los directores destacados, pues se van a ir al acompañamiento de los directores nuevos como tutores. No tendrán cargo. Algunos maestros con expertise en la docencia estarán al frente de maestros nuevos. Todos estos serán estímulos, reconocimientos. A mí me parece que es una parte importante. Estamos ansiosos por conocer las características de este programa, pero sí quiero ser enfático. De los 3 elementos seguros que van a venir como criterio para la consideración del reconocimiento serán los años de servicio, que deberán tener un puntaje, la experiencia docente, que deberá tener otro puntaje, y la preparación profesional. Así que lo que había sido distinto con la Ley General de Servicio Profesional Docente, que los ascensos, un maestro de 2 años de servicio hicieron evaluación, a veces sin ser normalistas ni ser egresados de la UPN, cualquier maestro podía hacer examen a los 2 años y hacer examen a los puestos de supervisión. Muchos maestros llegaron al conformismo de decir, bueno, ¿para qué estudiamos si con una evaluación me puedo ir a supervisor, me puedo ir a director, no ocupo seguirme preparando? Bueno, esta condición cambió. Hoy se está privilegiando la preparación permanente y continua del profesorado. Maestro Rafael, doctor Heréndira, me parece que es cuanto tendría yo que comentar con ustedes. Estoy presto a si hay que responder o compartir algún elemento más con los compañeros miembros de la comunidad CESE, o que nos lo permitieras contestar a algunos planteamientos que nos han hecho a través de nuestras redes, pues lo hacemos con todo gusto. Usted nos indica la mecánica. Claro que sí, diputado. Vamos a hacer una pausa antes de pasar a las preguntas y respuestas y cedo la palabra al maestro Rafael Lara Barragán. Adelante. Muchas gracias. Es un orgullo para el Centro de Estudios Superiores en Educación el haber tenido la oportunidad de escuchar en ese seminario virtual el Sistema Educativo Nacional y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo, a expertos nacionales e internacionales en sus respectivos campos de acción. Así, agradezco por este medio a los doctores Axel Birkson Takayanagi, voy a nombrarlos en el orden en que se presentaron, María Abigail Sánchez Ramírez, Fernando Chacón Lara Barragán, Germán Escorgia Saldarriaga, Luis Antonio Pérez González y hoy nuestro amigo José Luis Montalvo Luna, la inmensa posibilidad de escuchar sus puntos de vista y desde luego sus experiencias y recomendaciones.
La primera conferencia nos dejó claro que el primer paso en la mejora de nuestro sistema educativo debe ser la creación de un frente nacional donde participen todas las fuerzas sociales y desde luego el gobierno y se establezcan las prioridades y las acciones necesarias para reorientar los esfuerzos educativos nacionales y se convierta además en obligatorio para toda la nación. En la segunda conferencia conocimos de estrategias cognitivas que se desarrollan en espacios universitarios y que pueden ser aplicados con gran éxito por los propios estudiantes. La creación y la implementación de esas estrategias responden, desde luego, a circunstancias totalmente desconocidas hasta estos momentos. En la tercera conferencia compartimos los problemas de conducción del aprendizaje de los alumnos de educación básica a partir de contextos desconocidos hasta hoy y las excelentes acciones que en la Ciudad de México se realiza en la Dirección General de Educación Normal y Mejoramiento Profesional con los docentes y directivos de educación básica. Una experiencia que hace esperar grandes éxitos en el mejoramiento profesional de directivos y docentes de ese nivel. En la cuarta conferencia nos quedó claro que la constante de nuestros tiempos, la incertidumbre, debe ser cambiada por la gobernabilidad del cambio, en que nuestra imaginación tiene el papel fundamental y esto se logra solo con un proceso educativo fuerte, que es nuestra responsabilidad como educadores. En la quinta conferencia escuchamos del modelo educativo bajo la protección del hogar, que se ha aplicado a más de 120,000 personas en el país, que posibilita que la evaluación de los saberes adquiridos se realice totalmente en los hogares de los estudiantes interesados, cumpliendo con todos los requerimientos que la seguridad natural de estos procesos requiere. Hoy escuchamos las características de los procesos de mejora de las condiciones de trabajo de las maestras y los maestros de nuestro país. Los compromisos que desde luego tenemos con nuestra formación y nuestra preparación profesional, que va a ser clave en los avances educativos que nuestro país logre de aquí en adelante. Como parte final, les comento que hemos tenido una asistencia total a estas 6 conferencias de 1,855 personas distribuidas entre todas ellas. Un número que es de verdad muy agradable poderles compartir y decirles que estamos muy agradecidos de esta confianza que han tenido para con nosotros. Hoy les anuncio también que próximamente los invitaremos a otras actividades académicas que ya están en proceso de desarrollo, haciendo realidad las 2 ideas centrales de nuestra institución. Un proyecto de maestros para maestros y Centro de Estudios Superiores en Educación, 30 años a la vanguardia educativa de México. Le cedo la palabra a la doctora Heréndira Viveros para que proceda a la conducción de las preguntas que ustedes han externado al doctor Montalvo, nuestro excelente conferenciante del día de hoy. Nuevamente, mi agradecimiento muy sentido a todos quienes han confiado en nosotros. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Pues hubo muchísimas participaciones en el chat, también algunas preguntas. Algunas de ellas ya fueron abordadas en el transcurso de la exposición del diputado José Luis Montalvo y vamos a retomar algunas que fueron mencionadas varias ocasiones o que no se han tocado todavía. Una de ellas, que es una pregunta pues sencilla, pero no menos importante, que tiene que ver con el saber si el sistema de CONALEP también aplica para este sistema de carrera de los maestros y las maestras. Sí, por supuesto que sí. En educación media superior, el sistema público nacional que tiene los bachilleratos generales, los CEBETIS, CETIS, todas las instituciones, a excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico, que tienen procesos
con otras condiciones. Por supuesto que con CONALEP, que el Colegio de Bachilleres, que Bachillerato General, los CEBETIS, los CETIS, todas las instituciones, pasan por estos procesos y se someten y se sujetan a la ley. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud que externaron varios de los asistentes tiene que ver con el largo tiempo que debe pasar para que se pueda ir ascendiendo en este sistema de carrera? Mencionan el hecho de que en cada nivel debe haber una permanencia de 4 años y que, bueno, haciendo cuentas, ¿verdad?, para poder llegar a un nivel, al máximo nivel que contempla el sistema, tendrían que pasar, muchísimos años, tal vez 32, hacen algunas. Pero, ¿qué opinión o cómo usted contempla esta carrera? No, yo creo que hay una equivocación como tal. No tenemos todavía la publicación como tal de la reglamentación para la promoción vertical y para la promoción horizontal. No la tenemos como tal. O sea, en la ley como tal no establece estos periodos que nos están señalando ahí. Tenemos que esperar en la publicación de los reglamentos propios, cómo se van a dar los ascensos. Buscamos que en las leyes secundarias, en la ley para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros como tal, no se ataviara de estos tecnicismos que son propios de la unidad administrativa. En este caso, yo recomiendo, para disipar dudas, a esperar la publicación de los propios reglamentos para lo que va a ser la promoción vertical y la promoción horizontal. Por lo que hay que recordar que apenas va a ser un año que se publicó la ley, 2019, 30 de septiembre de 2019. Entonces, va a ser el primer proceso. No conocemos todavía bajo qué condiciones, cuáles son las reglas. Por ejemplo, lo que pasó para el proceso de admisión es nuevo. No conocíamos, no esperábamos que fuera a pasar esta situación, esta condición. Entonces, estamos en un proceso de ir conociendo, reconociendo. Yo por eso insisto con las maestras y los maestros que nos escuchan y que nos hacen favor de seguirnos, decirles que la ley es factible. No quiere decir que porque ya se publicó una ley, ya no se le puede hacer nada. No, por supuesto que las leyes pueden seguir siendo observadas y mejoradas 1, 3, 4, 5 veces en un periodo, las que sean necesarias. Entonces yo les dejo un mensaje a que hay que esperar cuáles son las condiciones. El artículo 42 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros dice que la promoción a puestos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica que imparte el Estado y sus organismos centralizados se llevará a cabo mediante procesos anuales de selección con sujeción a los términos y criterios siguientes. Dice: las plazas vacantes objeto de las convocatorias respectivas solo serán las registradas en el sistema abierto y transparente de plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría en términos de esta ley. Y 2, para participar en el proceso de promoción se estará sujeto a lo siguiente: el personal que realice función docente, el que decíamos en frente a grupo, con una experiencia mínima de 4 años con nombramiento definitivo, podrán participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior. Yo le quiero decir a los maestros, un maestro que ingresa al servicio y después de 4 años de servicio se le da la oportunidad de acceder a un puesto de dirección y a un puesto de supervisión, si tú me apuras, hasta digo que es poco. Como yo fui integrante de un comité ejecutivo del sindicato de maestros y teníamos un comité tripartita donde se determinaban criterios y el criterio que teníamos en el Estado de México para acceder a un puesto de dirección eran no menos de 8 años, de 8 años hacia arriba. Consideramos que un maestro frente a grupos se va acumulando experiencia, se va volviendo expertise para ocupar un puesto de dirección que permita conducir a un grupo de docentes, de humanos, ya no es un grupo de alumnos. Miren, la experiencia que nos dejó la Ley de Servicio Profesional Docente fue
que a los 2 años muchos maestros accedían a puestos de dirección y supervisión. Y quiero decirles que los maestros se daban topes porque no encontraban las formas de cómo conducir a un grupo de mayores o un grupo de maestros con mayor experiencia en el ámbito educativo, en la función docente, y fue terrible la experiencia que tuvieron que vivir muchos maestros. Yo creo que 4 años de docente a puesto directivo, tienes 4 y a los 4 ya tienes 8 años y acceder por tus capacidades, por tus aptitudes a un puesto de supervisión, tendrás 27 años de servicio como supervisor escolar. No se me hace poco, no, definitivamente no se me hace poco. Sí, corrijo, la ley en el artículo 42, fracción segunda, considera que son de menos 4 años para poder acceder a un puesto de promoción, a un puesto de supervisión. Yo en lo personal considero, insisto, hasta se me hace poco, pero bueno, ustedes han de tener una opinión distinta. Pues gracias por esas consideraciones. Hay otro aspecto que se reitera en las participaciones que tiene que ver con la gran cantidad de maestros que participan y pues con todo el entusiasmo de pues capacitarse, de formarse, de tener una mejor preparación para incrementar la excelencia pues del aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, se tienen pocas plazas para poder hacer pues de este sistema, un sistema con movilidad. Y esa es una de las preguntas, ¿de qué manera podría subsanarte esta parte en donde seguramente está relacionado con el financiamiento, que ha sido pues en otros tiempos también una limitante, tanto en el esquema de carrera magisterial como posteriormente con el servicio profesional, que ahí fue muchísimo más crítico, pues el presupuesto reducido, y por supuesto la baja movilidad. Sí, definitivo. Hay que recordar que la asignación de plazas está en función de la demanda. ¿Qué necesitaríamos para que hubiera muchas plazas cada año? Pues que a lo mejor los compañeros maestros y maestras que cumplen un ciclo o un ciclo docente, comentábamos por ahí la vez pasada con un director de una escuela de estudios superiores, que tenemos compañeros maestros con 40, 45, 50 años de servicio. Hay que recordar que son 3 las circunstancias por las que se crea una plaza, una vacante real. Una es por jubilación, 2, por renuncia, 3, por muerte o retiro por enfermedad. Estas son las condiciones para dejar plazas y las otras son de nueva creación. Casi no hay de nueva creación. Casi la gran mayoría pasa por esto, por estos criterios que les estoy diciendo, generalmente por defunción. Entonces, ¿qué tendría que hacerse para crear más plazas? Pues bueno, construir más escuelas, ampliar el número de grupos por escuela, reducir el número de alumnos por maestro, por grupo, y crear más plazas, crear más grupos. Sí, es una situación distinta, pero la ley también es muy clara en ese sentido. La ley dice que el número de plazas que se van a ofertar parte de un estudio que realiza la propia Secretaría de Educación con los gobiernos locales. Se determina un probable número de plazas a dispersar con los aspirantes. Está condicionado a la oferta, no a la demanda, está condicionado a lo que es el sistema capaz de ofrecer para el número de plazas. Muchísimas gracias, diputado. Hay otras cuestiones también que nos consultan y una tiene que ver con algo de más a futuro. En el caso de este sistema de carrera de las maestras y los maestros, nos preguntan cuál es su visión a futuro de este sistema de carrera de maestros y maestras. Si usted pudiera dar un panorama con la base que ya tenemos, ¿hacia dónde podemos nosotros avanzar
a partir de este sistema? Yo estoy convencido que esta ley es un logro. Mire, lo que busca garantizar esta ley es la transparencia, la justa acceso a los puestos de promoción, a la disponibilidad de plazas para la admisión. Acuérdense que esta ley tiene que ver con tres aspectos importantes: la admisión, la promoción y el reconocimiento, que están establecidos en el artículo 3º constitucional. Esta ley se hizo expresamente para dar esa certeza jurídica. Yo vuelvo a insistir, hubo un momento que yo señalé, por ejemplo, los puestos o los mejores puestos en educación, el sistema educativo escolar, si usted le quiere llamar, pues puestos de director y de supervisor, muchas de las veces fueron otorgados por influyentismo. O sea, no había un proceso. Si tú estás en una escuela de 40 maestros y de pronto ya se jubiló el director, pues los 40 tienen interés o posibilidades, debieran de tener de acceder a esos puestos. Antes no era así. Pues el que era más cercano al supervisor o el que ya había andado jalando con el sindicato o con esto, y vergonzosamente también con la venta de plazas. O sea, son historias incontables de que para poder acceder a un puesto de supervisión o un puesto de dirección o un mejor puesto en educación, pues a veces pasaba por los moches o por la posibilidad de otorgar una dádiva para que pudieras acceder. Hoy no. ¿Qué garantiza la ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras? Transparencia, equidad, certeza, máxima publicidad. O sea, que todo el mundo sepa que hay un proceso, que todo el mundo sepa que hay una plaza de supervisión en tal lugar, que todo el mundo sepa que hay una plaza de director, que todo el mundo sepa que hay 45,000 plazas y que transparente. Ahora no se escondió, salieron 2 listas. No nos gustan cómo están las listas, pero se están publicando y se están haciendo el conocimiento de todo el mundo, cosa que no sucedía antes. Antes, pues preguntabas, ¿y cómo quedé? ¿Cómo me fue? ¿Por qué me pones aquí? ¿Cómo quedaron los demás? No, hoy no nos puede gustar, pero hay un ejercicio transparente porque se publican listas. Y así, cierto, se da a conocer que hay un maestro normalista de 98% de calificado, obtenido el puntaje, que también hay uno de 16%, pero esta es una transparencia que antes no existía. Entonces me parece que es el máximo o que el mayor logro que tiene esta ley. Muchas gracias, diputado. Y para que se logre esto, pues tenemos que ver todos, ¿verdad? No solamente el no permitir que también se caiga en este tipo de malas prácticas del pasado. Hay otra parte que tiene que ver con lo que se ha comentado hoy sobre las normales, sobre esta, pues, fortalecimiento que se va a dar a partir de la ley, y preguntan si también las normales rurales, ¿de qué manera se les ha apoyado? ¿De qué manera se va a fortalecer la existencia y pues a sus egresados de las normales rurales? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto énfasis en señalar que la población indígena y la población rural, las más pobres de este país, son quienes tienen que recibir las atenciones más urgentes, más inmediatas, más dedicadas por parte del gobierno y, por supuesto, a través de la Secretaría de Educación. Sí hay un programa, hay un proyecto específico para fortalecer la educación normal en el país, sí, que pase por la mejora de la infraestructura, que pase por la mejora de los programas, que pase por mejorar las condiciones de vida de las escuelas que conocemos como escuelas rurales. Se pretende fundar instituciones de escuelas normales para la educación indígena. Sí hay un gran proyecto nacional para mejorar la educación normal en el país. Esto, vuelvo a insistir, estas 2 listas tienen ese propósito, garantizar el espíritu que guarda el artículo 3º con relación a garantizar que la educación pública en las escuelas normales o la educación normal pública
la universidad pedagógica y los centros de actualización del magisterio tengan esta prioridad. Yo quiero insistirle a las maestras y a los maestros. Sí hay diferencias, naturalmente que sí va a haber, porque los criterios multifactoriales que fueron puestos al considerando de los maestros tienen que ver más con la experiencia, con los años de servicio, con la movilidad académica, pues que los egresados de escuelas normales y los egresados de la UPN y de los CAMP generalmente todavía no tienen. Entonces, es más completa esta integración de puntajes, que no se pudo dar por la falta de la aplicación de lo presencial, pero estamos convencidos de que este programa es noble, y que tiene que ver con una mejora integral de la educación. En la medida que estas instituciones se fortalecen, los centros de enseñanza, las escuelas estarán mejor atendidas, con maestros mejor preparados, con maestros con mayores capacidades. Así es, pues es una de las finalidades justamente, ¿verdad? La excelencia, la calidad y la mejora de los aprendizajes. Casi para terminar, también preguntan sobre el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que ha sido, pues, se terminó, se dio por término esa institución, ese instituto. Preguntan qué opinión tiene al respecto y agregaríamos qué viene a sustituir este instituto, que no era lo mismo que el servicio profesional docente, tenía otras muchas funciones con relación a la evaluación de los aprendizajes. Y bueno, ¿qué es en este sistema? ¿Qué es lo que viene a sustituir? Bueno, el INE tenía un propósito muy específico, era como dar o establecer cuál tendría que ser la línea sobre lo que tenía que ser el ámbito educativo, el sector educativo, lo que tenía que ver con la mejora, lo que tenía que ver con los planes, lo que tenía que ver con los programas, y lamentablemente luego también dictó lo que tenía que ver con el acceso, con la admisión, con la promoción, y había ahí un revoltijo tremendo sobre lo que tenía el INE. Hoy tenemos una institución o un centro que tiene que ver con la mejora continua de la educación, más o menos con funciones parecidas. Este consejo, este instituto como tal, lo conforman los expertos en materia educativa, y que ellos prontamente estarán dándonos a conocer su programa. Yo voy a insistir, tenemos un año aprobada la reforma, se atraviesa el COVID en los meses de enero, febrero, y detienen casi todas las actividades, la posibilidad de que estuviera reuniendo. Es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, viene a sustituir al INE. Necesitamos también estar en espera de conocer cuáles y hasta dónde van a ser sus atribuciones. La ley ya contempla qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Necesitamos conocer el programa, pero básicamente el espíritu que guarda esta Comisión Nacional, conformada por expertos sobre el ámbito educativo, tiene como propósito dar, orientar y guiar hacia dónde tiene que ir la educación en nuestro país. Sí, por supuesto, incluso con la participación ciudadana, ¿verdad? Estos consejos estarán también teniendo esa participación, y desde luego pues nos darán a conocer en breve pues esas atribuciones ya en lo concreto. Quiero hacer ya para finalizar pues un agradecimiento nuevamente al diputado José Luis Montalvo Luna por la participación en esta conferencia, y la generosidad para pues esta exposición y para responder a estas preguntas que desde la base del magisterio surgen, y que, como usted sabrá y está en contacto con muchos más maestros, pues vienen de manera común y confluyen en el interés, no solamente de poder acceder a un mejor salario, a una posición diferente, sino también al legítimo interés por la formación, la capacitación, por todo esto que también garantiza y
está ahí como una promesa en este sistema de carrera de las maestras y los maestros. Y bueno, pues además de agradecerle por toda esta generosidad en sus participaciones, pues voy a cederle nuevamente la palabra al ingeniero Rafael Lara Barragán, no sin antes recordar a la audiencia que está en el chat un acceso para poder hacer una encuesta de salida, de satisfacción de la conferencia, y en general pues agradeceríamos que pudieran acceder. Muchísimas gracias, diputado José Luis Montalvo Luna, de verdad, el CESE pues agradecido con su participación y todos los maestros de esta ciudad y de México, porque hubo participaciones de muchos lugares, hay saludos desde Yucatán, de Veracruz, de muchos lugares, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Bueno, en la parte final de este seminario quiero hacer un reconocimiento expreso a todo el equipo que al interior de nuestra institución ha podido hacer realidad que las conferencias se realicen. Es un orgullo poder trabajar con todos quienes integran nuestra planta docente, nuestra planta de apoyo en todos los sentidos, nuestra secretaría administrativa, nuestros coordinadores, nuestros doctores, todo mundo que han hecho posible la realización de este seminario. Para todos ellos, mi agradecimiento más sentido y mi convicción de que seguiremos adelante y que los límites no están afuera, sino están aquí dentro de nosotros. Estaremos avanzando hasta donde nuestras propias posibilidades y las de quienes componen este fabuloso equipo lo permitan. Y bueno, quiero decirles que siendo las 6 horas de la tarde con 37 minutos, declaro formalmente clausurado este seminario virtual, el sistema educativo mexicano y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo. Y los estaremos esperando para las siguientes actividades dentro de esta línea que estamos preparando ya para los próximos meses. No puedo adelantarles todavía nada, pero van a ser sorpresas también de una calidad tan interesante como la de este seminario, en que todos nuestros doctores participantes han sido de verdad de una calidad extraordinaria, al mismo tiempo que las participaciones de todos quienes han estado acompañándonos desde sus casas o desde sus oficinas lo han hecho. Sus preguntas, sus aportaciones, la verdad es que son de primer mundo. Muchas felicidades a todos, enhorabuena por estar con nosotros y aquí seguiremos. Un abrazo muy sentido a todos ustedes. Diputado, muchas gracias por aceptar esta invitación y sabemos que contamos contigo como tú sabes que cuentas con nosotros. Muchísimas gracias a José Luis Montalvo, a todos quienes han hecho posible esta realización de este seminario virtual y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Aquí estaremos. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo muy sentido para todos quienes nos han acompañado. Muchas gracias, doctor Heréndira Viveros, por la muy buena conducción desde el punto de vista de la moderación de esta conferencia. Muchas gracias. A usted gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.